comentaba, en el momento en que yo escuché ese testimonio de esta mujer, prende la luz, mami, gracias. En ese momento me dio un dolor tremendo de imaginar que esa mujer estaba viviendo esa situación ahí, ahora, y que yo estaba acostada en mi cama, tranquila. Y la desesperación con la que ella hablaba cuando decía: han matado niños, los han mutilado, esto no es justo, hay personas que las han separado. O sea, yo decía: wow, Dios mío. Ella decía: esto es un genocidio, igual o peor que el holocausto. O sea, yo me quedé sorprendida porque uno históricamente ve el holocausto como algo inigualable. Pero en ese momento Dios empezó a colocar sobre mi mente imágenes de dolor tan grandes que vienen para la humanidad, y una voz muy clara, donde el Señor me dijo: habla a mi iglesia sobre todo el contexto bíblico de la situación que vive hoy Israel. Y dijo: y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Inmediatamente, vea, ¡brum!, brinqué de mi cama y me fui, me senté en mi escritorio, tomé mi celular, abrí mi computador y me puse a escuchar noticias. Porque es que yo no escucho noticias, a mí no me gustan las noticias, yo digo que las noticias deprimen. Pero si Dios me mandó a escuchar noticias era porque había un mensaje importante en todo eso que estaba pasando. Y digamos que yo había escuchado someramente lo que estaba pasando en Israel, pero hasta ese momento no lo había asociado con los últimos tiempos. No, sí lo había dicho como de una manera muy general. Bueno, eso hace parte de las señales, así como cuando uno dice el COVID era parte de la señal, pero sabía que realmente el tiempo no estaba cerca. Pero me impactó mucho en ver y en poder sentarme a estudiar todas las profecías y poder entender que hay algo bien poderoso en este tiempo para la iglesia de Cristo. Y la iglesia tiene que estar apercibida y tiene que tener el conocimiento. Por eso es que hoy decidimos iniciar la serie Los Últimos Tiempos. Y con mi esposo tomamos la decisión de que fuera algo diferente, que fuera como un tipo de estudio bíblico. ¿Para qué? Para que usted pudiera, al final de la enseñanza, hacer preguntas, ¿sí? Entonces usted no se va a quedar con la duda, usted va a tener ahora mismo que salir y tener un celular en la mano y tener sus notas, o tener un lápiz y tener papel y empezar a apuntar lo que le queda duda. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener 15 minutos, 18 minutos de preguntas y respuestas, ¿sí? Porque la idea es que usted no se vaya con ninguna duda y usted va a entender cuando termine toda esta serie por qué es tan importante que usted la haya aprendido. Y me sorprendió además ver que había muchos pastores hablando de esto. Bueno, no muchos, varios pastores. Y me impactó porque me dio por entrar, no sé, pero yo dije: ve, esto parece de un judío porque tenía una bandera de Israel, y me hundí, y no era un judío, era un pastor. Y estaba hablando y decía: si en su iglesia no le hablan de esto, salga corriendo de ese lugar, porque Dios está hablando a su iglesia. Y empecé a mirar y empecé a entrar, yo que los que me conocen saben que no soy de redes ni nada, y empecé y dije: wow, este pastor está hablando, y yo hasta vi el título, porque ya yo le había puesto Israel, el reloj profético, y vi que había otros pastores que le pusieron, yo, ándale, se copiaron de mi nombre, y yo dije: bueno, pero mentira, mira, es el Espíritu Santo que está hablando. Y me dijo el Señor: aún más se van a sumar,
Así que no le extrañe que durante este tiempo estos temas que usted va a aprender en esta serie le empiece usted a escuchar en otros lugares. Es simplemente una señal de que Dios está alertando a su pueblo. Ok, entonces usted va a tener listo su papel y su lápiz para apuntar en su celular y va a tenerme paciencia porque voy a arrancar de lo menos a lo más, ¿sí? Entonces aquellos que conocen el tema, aquellos de que lo saben, pues ténganme paciencia porque la idea es que el que no sabe se iguale al que lo sabe, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar por el principio, por lo más sencillo, por lo más básico. Y todo arranca ¿con quién? Con Adán y con Eva. Y Adán y Eva, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3:8. Génesis 3:8, súper rápido porque yo no tengo versículos en pantalla, así que súper rápido, sus celulares o sus Biblias. Génesis 3:8, sus notas, sus apuntes. Amén, aleluya. Y dice: cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseándose por el jardín al fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Lo repito a aquellos que llegaron tarde. Génesis, ¿qué pasa? 3:8. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, iban caminando Dios por ahí, el Señor, que estaba paseándose por el jardín al fresco de la tarde, o sea, era de tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Una de las cosas que nos deja ver esta palabra es que Dios estaba caminando por el jardín. Es decir, en el jardín del Edén, Dios estaba paseando. Dios no fue que fue a ver a Adán, le había pecado. Dios estaba caminando por el jardín. Y dice que la palabra dice que lo llamó Adán. Y ellos estaban embarrados. Adán. Y entonces dice: Señor, ¿dónde estás? Y dice: nos escondimos porque sentimos vergüenza, ¿no? Y sentimos miedo. ¿Saben esa historia, no? Y resulta que ¿qué sucede? Ahí fue cuando el hombre peca. Pero ¿qué podemos ver? Que Adán estaba efectivamente cara a cara con Dios. Que Dios se paseaba en medio del jardín donde había puesto al hombre. Es como si de repente usted viviera en su casa y Dios tuviera las llaves de su casa. Y sencillamente llegó a las 3 de la tarde, abrió y se sentó en la sala. Usted salió de su cuarto y vio: ay, hola Dios, estás aquí. Bueno, así era en esa época. Cuando Dios se presentó en el jardín es que se encuentra, o sea que ellos podían verse cara a cara. Y ese era el plan inicial de Dios. ¿Cuál? Que Él tuviese un encuentro personal, diario con el Señor, que fuera palpable su presencia. Y en ese plan inicial de Dios, convivir con el hombre, que era su creación, lo amaba muchísimo y lo sigue amando. Pero el pecado hizo que el hombre quedara separado, ¿sí?, de Dios y sin la capacidad de comunicarse con Él. Estoy arrancando, mis amados que llegaron, desde el principio. Les estoy diciendo que tomen nota porque esto va a ser tipo estudio y al final vamos a hacer preguntas sobre dudas. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál era? Ese. Ahora, Dios creó toda una estrategia al perder el hombre la capacidad de comunicarse con Él, para que al final de su plan, o sea, de su desarrollo estratégico, volviera el hombre a estar reinando o sojuzgando la tierra de la mano con Dios. ¿Eso cuándo va a suceder? En el milenio. Es decir, el principio de los tiempos arrancó con Adán. ¿Cómo? Sojuzgando la tierra de la mano con Dios. El hombre peca, quedó solo, pero el plan que Dios desarrolló era para que ese estado en el que estábamos en el principio sucediera. ¿cuándo? Aquí, en el milenio.
¿Con quién vamos a estar reinando? Con Cristo, pero ya en ese momento no era para todo el mundo, sino para algunos. Entonces, ese plan que Dios desarrolló a causa de la caída de Adán y de Eva, lo inició escogiendo un pueblo. Diga, escogiendo un pueblo. Ese fue el paso 1. ¿Qué voy a hacer para arreglar este desastre que provocó el hombre al haber pecado? Pues voy a escoger un pueblo. ¿Y ese pueblo cuál es? Israel, el que le están disparando ya las bombas. Ese es el pueblo escogido. Pero también quiero que sepas que tú y yo estamos incluidos en ese plan de Dios. Y en el proceso del camino lo vamos a entender en qué momento y cómo. Y si le conocemos a Él y a su plan, ojo con esto, vamos a entender que todas las cosas que vivimos nos ayudan para bien. Porque Él a donde te quiere llevar es a reinar en el milenio con Cristo. Él no te quiere llevar a que tú tengas una buena casa, que tú tengas un buen carro, que seas un... Claro, eso hace parte de la vida. Pero ¿cuál es el propósito? Que tú reines con Cristo en el milenio. Entonces, desde el momento de la caída del hombre, Dios creó ese plan de redención y cuando nosotros volvamos a reinar, no va a ser la misma tierra que vemos hoy. Vamos a estar en la tierra, pero va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese momento termina el plan estratégico de Dios establecido y revelado al hombre. ¿En dónde está? En la Biblia. Ya después, si Dios saca otro plan, pero toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla del plan de Dios para el hombre durante una temporada, ¿sí? Pero como el Señor es eterno, pues no sabemos si cuando se termine esa parte nos darán otra Biblia. ¿Sí me explico? Por eso es que es tan importante que usted la conozca. Entonces, a lo largo de todo este viaje, de toda esta enseñanza que vamos a dar de estos últimos tiempos, en lo particular, las enseñanzas que yo voy a entregar, vamos a hacer un viaje a través del tiempo con Dios. Y seguramente vamos a poder despejar dudas como ¿por qué Israel es el pueblo escogido? ¿Por qué él y no otro, por ejemplo? ¿Por qué? O más o menos podremos saber para cuándo podremos estar esperando ser raptados por Jesús. Más o menos, porque dice que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué va a pasar después del rapto? ¿Qué va a pasar con los que se queden en el rapto? ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Se van o no se van? ¿Se quedan o no se quedan? ¿Qué va a pasar con el pueblo que se condene? O sea, todas esas cosas las vamos a despejar en este estudio, en esta serie. Entonces vamos a arrancar por lo primero, y es ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Sí? Y no escogió a otro pueblo. Y Dios no estaba buscando un pueblo numeroso, no estaba buscando un pueblo poderoso, no estaba buscando un pueblo que tuviera gran sabiduría, ni lo estaba buscando que tuviera unas características importantes, ¿sí? Porque cuando usted escoge a alguien para un puesto en nuestra humanidad, ¿qué es lo que uno escoge? El mejor, el que más sabe, el que mejor preparado está. Dios no hizo así. Dios dijo, voy a ver cuál es el pueblo más frágil y cuál es el pueblo más insignificante. Y ese es el que yo voy a escoger. ¿Para qué lo escogió? Pues para poder glorificarse, y segundo, porque los amaba entrañablemente. Esto que le estoy contando se lo voy a mostrar en la Biblia, y vámonos para Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Cuando lo tenga me grita fuerte, amén. Deuteronomio
Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Amén. ¿Quién más lo tiene? Deuteronomio 7, un chocolate, un dulce para que se me despierte y no se me duerma. ¿Dónde hay un dulce? ¿No hay un dulce? Se lo prometo, a ver. Un dulce para que no se me duerma. Un arequipe o algo. Amén. Aleluya. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el ¿qué? La más pequeña. La más pequeña. ¿Qué dice otra versión? El más insignificante. El más insignificante. ¿Qué otra versión tienen ahí? ¿Las mismas versiones? La más insignificante que ¿qué? Que todos los pueblos. Sino por cuanto ¿qué? Jehová os amó. Jehová los amó. O sea que los escogió por dos cosas. Porque los amaba. Y segundo, ¿por qué? Porque era insignificante, porque no tenía poder, porque no tenía características importantes. Y dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya él había hecho un pacto. ¿Cuándo hizo un pacto? Pues cuando decidió llamar al pueblo. ¿Y con quién lo hizo? Con Abraham. Entonces, ya vimos que escogió a un pueblo que era frágil, insignificante. Pero ese pueblo lo escogió para algo, porque Dios todo lo escoge con un propósito. Y entonces ahí arranca el plan estratégico de Dios. ¿Cuál era? Uno, Dios quería formar con este pueblo una nación que fuera monoteísta. Y ahora vamos a hablar punto por cada punto. Gracias, hija. Uno, para formar la primera nación monoteísta. Dos, para entregarle todas sus leyes, tanto las morales como las ceremoniales como las civiles. Tres, para que a través de ese pueblo viniera el Mesías y con él la salvación a todos los gentiles. ¿Voy muy rápido? Sí. Ok. El 3. Ahorita vamos a hablar de cada uno. Uno, ¿para qué? Para que fuera un pueblo monoteísta. Dos, para que a través de ese pueblo Dios entregara todas sus leyes. Tres, para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Y no solamente viniera el Mesías y desarrollara un plan, sino que le diera salvación a toda la humanidad. Cuatro, para que a través de ellos, ojo esto que es súper importante, que tal vez usted no había caído en cuenta de esto, para que a través de ellos usted tuviera una Biblia en la mano, esta palabra de Dios en la tierra escrita. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Así de sencillo. Moisés, Moisés, Pablo, David, Marcos, todos ellos eran del pueblo israelita. Y usted sigue la Biblia de ellos, la que ellos escribieron. 5, para que las profecías de los tiempos finales, que las vamos a conocer, se cumplieran. ¿Cómo? A través de ellos. O sea que nosotros tenemos que estar viendo qué le sucede a Israel, porque de acuerdo a lo que Israel haga, cuando salió lo del COVID, que todo el mundo decía, no se puede poner la vacuna, eso es el... Yo dije, caramba, cuando sale la noticia, Israel, el primer pueblo que tiene toda la gente vacunada, yo dije, vacúnenme. Si Israel se la puso, yo ya tengo un mayor de confianza. Israel es una
guía, Israel es un norte a seguir en muchas cosas, no en todas, ahorita después vemos por qué. Para que entonces las profecías de los tiempos finales se cumplieran a través de ellos y el mundo evidenciara la existencia de Dios. Hay gente que no conoce a Dios, hay gente que cree solamente con lo que le enseñan en las iglesias, pero cuando usted lo ve, usted dice, wow, ¿cómo es posible que ese es el Dios verdadero? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sexto, para que aquel que a través de las 7 fiestas de Dios pudiéramos conocer su plan. Cuando nosotros estudiemos las 7 fiestas de Dios, vamos a entender que esas mismas fiestas se sirvieron para Israel como un acto histórico, pero para nosotros los gentiles como un cronograma profético que nos explica desde el principio hasta el final. Yo reprendo y ato todo espíritu de estupor. Si no, usted no me capta, no me entiende, entonces usted va a estar como dormido. Llegó Jesús y usted se fue, y cuando venga a ver qué pasó, ¿dónde estamos? Y yo no me di cuenta. Ay, yo no alcancé a llenar mi lámpara de aceite porque me quedé dormido. No, esté atento. Entonces, voy a arrancar por el primer punto. Entonces, ¿cuál fue el primer punto? Hacer un pueblo o escoger un pueblo que fuera monoteísta. ¿Qué hizo? Dios llamó a Abraham para formar con él y con toda su descendencia una nación. Y esa nación iba a mostrar realmente que había un solo Dios y que ese Dios, ¿quién era? El creador de todas las cosas. Usted recuerda que leímos Génesis 3:8 ahora, ¿se acuerda? Donde hablaba de que Dios se paseaba por el jardín del Edén y que allí estaba Adán y Eva y que se volvieron cara a cara. ¿Sí lo recuerda? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el estado en que ellos estaban, o sea, en ese estado de convivencia con Dios, su único Dios era su creador. Ellos no conocían nada más. Conocían lo que Dios había creado y al creador de todo. O sea que ellos no tenían otras cosas para mirar, ¿sí? Ese era su Dios, era su Señor, era su creador y estaban administrando lo que Dios había creado. Ahí no había corrupción, ahí no había engaño, ahí no había doctrina de hombre. Adán 100% dependía de Dios, pero Satanás lo que hizo fue corromper esa condición de hombre con el pecado original. Y entonces, ¿qué pasó? El engaño y el mal entró al mundo. Acuérdense que le dije que vengo desde lo más básico a lo más complejo. El engaño entró al mundo a causa del pecado. ¿Y qué pasa? El hombre yace todavía apartado de Dios y sin la capacidad de comunicarse cara a cara con Él. Hoy lo hacemos en espíritu, hoy lo hacemos a través de Jesús, pero no lo tiene todo el mundo. Lo tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo y viene como un valor agregado del sacrificio de Jesús, el cual vamos a profundizar más adelante. Pero ¿qué sucede? Adán y Eva recordaban los tiempos que estuvieron con el Padre, porque lo experimentaron. ¿Y qué pasó? Empezaron a enseñar a sus generaciones. Vea, yo vivía en el jardín del Edén y Dios estaba conmigo cara a cara. Pero en el momento en que empezaron a pasar las generaciones, se empezó a olvidar. Yo le voy a hacer una pregunta clara, usted se va a dar cuenta. Yo amo todavía a mi mamá y a mi papá, pero cuando recientemente ellos fallecieron, uno como que hablaba todo el tiempo de ellos. Hoy, como hablamos, por ahí eventualmente cuando llegue una fecha, ¿no le ha pasado a usted? Sí. Eso mismo le pasó al pueblo. Cuando ellos estaban con Dios y salieron del Edén, entonces ellos empezaron con sus hijos a enseñarles, hay un Dios, hay que adorarlo. Por eso es que Caín y Abel ofrecían
No porque ellos tuvieron la oportunidad de vivir con Dios, porque sus padres les enseñaron. Pero en la medida en que empezaron a pasar las generaciones y empezaron a nacer las personas, ya unos les hablaban, otros no le hablaban tanto, otros sí le decían. ¿Y qué pasa? Un grupo de esa nación que salió empezó a perderse, empezó a dispersarse. ¿Y qué pasó? Como de todas maneras había un vacío profundo en el corazón del hombre, porque Dios creó al hombre para que dependiera de él. Entonces, lo que sucede es que el hombre empezó a ver cómo llenaba ese vacío. Al no tener el conocimiento de la adoración y que Él estaba así con nosotros y que Dios había mandado a algunas personas, etc., ellos empezaron a buscar dioses a quien adorar. Y entonces, ¿qué pasó? Estos pueblos empezaron a crear dioses ajenos. ¿Y qué hicieron? ¡Ay, el sol! Miércoles, que cuando el sol sale me bendice porque me calienta. Entonces este es mi Dios, porque me da calor, porque me ayuda a la cosecha. Este es un Dios, el Dios Sol, la diosa Luna. Todo se le convirtió en un Dios, dependiendo de diferentes culturas. Es más, no solamente el sol, la luna, las estrellas, los toros, los becerros se les convirtió en sus dioses, sino que empezaron a ver mitos y empezaron a ver leyendas. Y de estas leyendas, ¿qué pasó? Empezaron los de la mitología griega a crear dioses con D minúscula. Dioses que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no hacen. Pero ¿qué pasó? Se empezó a esparcir el engaño. ¿Y usted quién cree que estaba detrás de esos dioses haciendo milagros? Satanás. ¿Para qué? Para engañar a la persona y que cada vez más la idolatría hiciera que el pueblo se alejara de Dios. ¿Ya? Porque ya desde el principio a Satanás había estado condenado. Y él dijo, bueno, sí, como quien dice, entonces en las películas cuando dos son malos, ¿no? Y uno lo van a coger y dice, yo caigo, pero no caigo solo. O sea, usted se va conmigo y voy a hacer aquí el sapo del paseo y voy a hablar. Pues así mismo hace Satanás. Así es la cosa, porque yo me voy al lago de fuego y dice, bueno, me voy a llevar conmigo a los que tú amas. ¿Sí? Y empieza toda una historia de engaño de Satanás con el pueblo que Dios tanto amaba. ¿Sí? Ahora, hay algo importante de aclarar ahí, y es que independientemente a la infidelidad del hombre, Dios seguía siendo fiel al pacto que hizo con Abraham, ahí en Génesis 12, porque el hombre fue súper infiel. Por eso es que están viviendo todo lo que están viviendo, por desobediencia, todavía. Entonces, pero Dios jamás se iba a retractar del pacto. ¿Sabe por qué? Porque Dios colocó como garantía su propia palabra. Y Dios hizo el pacto con el hombre. Dios lo incitó, le dijo, ven, yo te escojo y voy a ser tu Dios, voy a hacer prodigios, milagros y te voy a demostrar que siempre va a estar contigo. Él fue el que llamó al hombre y le dijo, venga, vamos a hacer un pacto. Por eso Él nunca se va a arrepentir y tampoco nunca nos va a abandonar, aunque si desafortunadamente a causa de esta desobediencia el pueblo pueda vivir todas estas vicisitudes que está viviendo. Y no es nada diferente a lo que realmente nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros pecamos, pues Dios está ahí. Pero Él dice, bueno, pues ya usted pase porque pues Él se lo buscó. Está Dios mirando y a veces sin poder hacer nada porque vivimos la consecuencia de lo que hemos cometido. Entonces, Dios escogió un pueblo. Diga, Dios escogió un pueblo. ¿Para qué escogió este pueblo? Para que a través de la humanidad pudiese estar ese solo Dios, y lo repito.
Ahora, para que pudieran ver al verdadero Dios. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Lo mandó y dijo, ay, sí, este es el Dios, para mostrar que Él escogió a un pueblo y siempre lo quería hacer. Y quiero hacer un paréntesis en medio de esta enseñanza, pero me parecía muy importante, y es que hoy en día, tristemente, hay unas doctrinas y hay unas enseñanzas que están erradas. Y una de las creencias es que Dios ya terminó su plan con Israel y que el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Muchas personas dicen, no, ya, nosotros reemplazamos nosotros somos el pueblo de Dios porque somos la iglesia de Cristo. Y eso es falso. Israel sigue y seguirá siendo el pueblo escogido. Nosotros fuimos adheridos a las promesas del pueblo. Amén. Pero nosotros somos cristianos y ellos son judíos. Por eso es que desafortunadamente ahí es donde empiezan a haber mezclas, ¿sí? Y empiezan a haber mezclas de doctrinas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nosotros que fuimos adheridos por gracia, pero Él seguirá siendo el pueblo escogido y el Señor lo va a rescatar. En el año séptimo, ¿Gordy? En el año 3.5, pero es en 7 años después de arrancada la tribulación. Después del rapto. Después del rapto, 7 años. 7 años después del rapto. Viene. El Señor viene por Israel. Viene ¿Cero? Jesús. Y viene Jesús. ¿Cero? Con nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a, ya entendimos, o sea, súper claro, por qué Dios tenía que tener un pueblo monoteísta, ¿cierto? Súper claro. Ahora vamos al segundo punto, y es que Él escogió a este pueblo para entregarle la ley, ¿sí? Y Dios le dio las leyes a Israel no para oprimirlo, porque es que las leyes no son fáciles, sino que lo hizo para que el pueblo tuviera la mayor libertad individual posible. Es decir, ¿cómo así? Y veamos que a través de la ley, el hombre pudo aprender a cómo tratar a Dios. Si usted se da cuenta en cuanto a los mandamientos, los 4 primeros mandamientos se relacionan con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni nada de lo que está en la tierra, porque yo soy un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y ahí están los 4 primeros relacionados con Dios. Pero los 6 siguientes están relacionados con el prójimo. Entonces, Él lo hizo para que nosotros aprendiésemos, uno, a relacionarnos con Dios y a relacionarnos con nuestro prójimo. Y la ley de Moisés, que fue esa ley que le fue dada al pueblo de Israel, que tenía principios, tenía reglas, tenía ceremonias, tenía ritos y tenía símbolos. Pero el propósito era, o el fin era poder recordarles y enseñarles cómo el pueblo debía cumplir sus deberes y sus responsabilidades. Y ahí había unos mandamientos en esa ley y había unas observaciones morales, éticas, religiosas y físicas, e incluía el ritual de purificación que eran los sacrificios en holocausto. Eso era lo que Dios le dio al pueblo de Israel, su ley. Esa es la ley. La ley no es nada más, la ley es esa. La ley está conformada por el Tanaj. El Tanaj, que es la misma Torah, por decirlo así, para que lo comprenda, pero el Tanaj está dividido en 3 partes. Está la Torah, ¿sí? Está el Nevi'im y está el Ketuvim. Esas 3 partes
de la Biblia judía conforma nuestro Antiguo Testamento. ¿Sí? Se lo voy a repetir. El Tanaj, el Tanaj es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos para el judaísmo. Y está dividido en 3 partes. Está dividido en la Torá, que son los 5 primeros libros de la ley. Ahí está la ley. Solamente la ley está en los 5 primeros libros. Está el Nehirim, que es los profetas. Y está el Ketubim, que son los escritos dentro del libro judaico. Pero ese mismo libro que está conformado es nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, gracias. Era para que están pendientes. La única que me escuchó fue la ministra. En el Antiguo Testamento, es decir, está los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, están los profetas mayores y están los profetas menores. Sí, yo sé que esto parece clase, pero es que la idea es que usted comprenda, o sea, para poder darle la prédica de por qué Israel es el reloj profético, pues usted tiene que conocer el origen de todo esto. Entonces, teniendo claro eso, no tenemos un libro diferente. Tenemos el mismo libro que tiene el pueblo de Israel, porque nosotros fuimos adheridos al pueblo, fuimos adheridos a la raíz. La diferencia es que nosotros creímos en Jesús. Y como nosotros creímos en el Mesías que venía por ellos, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no es más que lo que Jesús hizo y va a hacer. No es más. Si usted se da cuenta, están los evangelios, está lo que hizo, la encomienda que Jesús le entregó a sus apóstoles y los tiempos finales que están en Revelaciones o en Apocalipsis. No es más. Entonces, ahí voy desmembrando un poco lo que es el plan de Dios, ¿sí? Vamos a ver un plan, voy a resumirle, donde escoge un pueblo. Escoge un pueblo. Está escrito en los primeros libros. A ese pueblo le da que una ley. Esa ley está en los 5 primeros libros de su Biblia y en la Torá del pueblo judío. Es exactamente igual. Yo hace muchos años me tomé el trabajo de tomar la Torá y empezar a comparar un libro con el otro. Exactamente igual. Entonces, están los profetas menores, los profetas mayores, y luego arranca toda la historia de Jesús. Es decir, si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, podríamos decir que el Antiguo Testamento es un libro histórico y el Nuevo Testamento era un libro de acción en Jesús y profético. ¿Sí? Entonces, con todo lo que está pasando en el mundo, cómo Dios actúa. Dios actúa enseñándonos con algo histórico, pero eso histórico tiene cumplimiento en lo profético. ¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo para que seamos un poquito más claros. Hay unas fiestas. ¿Todo el mundo clarísimo? ¿Alguna persona está así como que queda enredo, que no entendí ni jota? ¿No? Me faltó algo. Sí. Como se dice en el libro del Tanaj, está dividido en 3, es el natural, ¿y cuál es el otro? Tanaj, está el Ketubim, que son los escritos, y el Netubim. Se escribe Nevi, apóstrofe in, Nevihim, que es el libro de los profetas, y Ketubim con K y con B pequeña, Ketubim. Ese es el libro que es nuestro mismo Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, nuestra Biblia tiene esos 5 primeros libros del Pentateuco, que son los escritos de Moisés. Y ahí vienen, ya le expliqué, los profetas mayores, los profetas menores y la ley. Ahora, voy a hacer un segundo paréntesis. Uy, qué calor que tengo. Un segundo paréntesis.
Y este paréntesis tiene que ver con otra mentira y con otro engaño de Satanás. Y lo enseñan en donde dicen que si nosotros somos la novia del Cordero, como Jesús era judío, ¿sí? Como nosotros somos la novia del Cordero y somos la iglesia de Cristo, y como Jesús era judío, nosotros debemos vivir bajo los rituales y bajo las costumbres del antiguo pacto. Eso es falso. Nosotros no hemos sido llamados a practicar los rituales judíos. Y le voy a explicar por qué. El pueblo cristiano está bajo la gracia, primero que todo. Por eso es que no a las nuevas doctrinas de error, y con respeto y perdón a los que están en las redes, yo tengo que hablar lo que Dios me dice que tenga que decir. Y es las famosas mezclas de los ritos judaicos con los cristianos. ¿Sí? Hay doctrinas que quieren hacer esas mezclas no, los rituales judíos y todo. Precisamente una de las cosas que establece que el pueblo de Israel, que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, es que a pesar de que ellos fueron esparcidos por más de 2000 años, porque fueron esparcidos por todo el mundo, ese pueblo continúa guardando sus costumbres, guardando sus rituales, guardando sus fiestas, todo como si, mejor dicho, 2000 y pico de años, y continúan siendo un pueblo monoteísta y continúan haciendo práctica sus rituales. Entonces, nosotros somos cristianos y el pueblo judío practica muchos rituales sagrados de la ley. De hecho, una de las cosas que muestra al mundo la veracidad de Dios es esa, le acabo de decir, ¿cierto? Eso, mire, esta premisa es tan real, lo que le estoy diciendo, porque ellos siguen haciendo sus rituales. Ay, no, mi amor. Gracias. Bueno, gracias. Estos rituales, es tan real esta premisa que después del 14 de mayo de 1948, que fue el día en que se dio, ¿sabe qué pasó ese día? 14 de mayo de 1948. ¿Quién? Usted sí lo sabe, usted no habla. ¿Quién no lo sabe? Que le levante la mano. ¿Quién no lo sabe? Bueno, el 14 de mayo de 1948 fue la fecha en que Israel fue declarada independiente, o sea, ganó la independencia, por decir así, y fue nombrada como Estado o como nación. Le dieron la nación, sí, le dieron la tierra. Se fundó el Estado de Israel. Se fundó el Estado de Israel. Ese es el resumen correcto que dio el pastor. Entonces, después de ese día, que a ellos lo nombran o le dan la tierra y lo nombran como Estado, ¿cierto? Muchos dijeron, ¡ay! Se cumplió la promesa de Dios. Y ellos estaban dando además muchos incentivos para las personas, sobre todo que eran sobrevivientes del Holocausto, que regresaran a Israel a vivir en la tierra que Dios le había prometido. Y muchos se fueron a vivir a Israel. Pues en esa fecha, pues aquí cuando se cumplió la tierra prometida. Entonces, ahí en esa fecha se declara la independencia de Israel, convirtiéndose en un nuevo estado. Ahora, para ellos era un cumplimiento de la promesa de Dios, para ellos, y muchos se fueron a vivir a Israel. Pero para nosotros, esa misma fecha significa la cuenta regresiva de nuestro tiempo en la tierra. Se lo voy a repetir. El 14 de mayo de 1948, Israel toma su posición, toma la tierra y es
independiente y es confirmada o es, pero es sí, pero la palabra es legalmente, jurídicamente declarada como un estado, como una nación. Para ellos fue el cumplimiento de la promesa que Dios les había dicho que les iba a enterrar la tierra de Canaán. Pero para nosotros es la cuenta regresiva. O sea, a partir de ese año nosotros estamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llegó Cristo por su iglesia. Estamos en cuenta regresiva. ¿Está entendiendo por qué es tan importante entenderlo? Y entenderlo en los tiempos de Dios y con el idioma de Dios. Porque yo le puedo decir, no, sí, Dios, pero es que después vamos a estudiar las semanas de Daniel. Y qué es lo que pasa. Y por qué estamos, no voy a decir fecha, pero a no muchos años. Y se lo demuestro bíblicamente. Ok, entonces, ¿está harto? No. ¿Está interesante? Ah, bueno, gloria a Dios. Estábamos dormidos. Estamos expectantes. Expectantes. Entonces, con esto cierro ese paréntesis, ¿cierto? ¿Por qué hablé de eso? Porque es falso que el cristiano y el judío, aunque estamos alimentados por la misma raíz, tenemos que mezclar nuestras costumbres. Son cosas diferentes, ¿ok? Eso no está correcto. Entonces, ahí quiero cierro lo que es la ley, porque ya está claro, ¿cierto? O sea, ya sabemos que la ley nos llegó a través del pueblo de Israel y son las leyes morales y las leyes que nosotros realizamos. Ahora, vamos al tercer punto. Creo que es aquí, de aquí en adelante donde nos podemos demorar. Para que a través de ese pueblo, o sea, del pueblo de Israel, viniera el Mesías y con él la salvación a todos los gentiles. Y vamos a ver Romanos 9, versículo 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5. Y voy a confirmarle algunas cosas que ya le he comentado. Pero mi Biblia tenía un titulito. Yo no sé si la suya lo tiene. ¿Qué titulito tiene su Biblia? La elección de Israel. La elección de Israel. O sea, que estamos confirmando por qué Israel. Porque Dios escogió a Israel. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Aquí está hablando Pablo y está diciendo, ay no, yo no sé cómo este pueblo no se da cuenta que es el Mesías. O sea, si me tocara a mí perecer por ellos, pues yo lo haría con gusto. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque los amo y veo que están alejados de la verdad. Entonces dice, los que son mis parientes según mi carne, que son israelitas, de los cuales, o sea, de ese pueblo viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, nosotros heredamos de ellos la adopción, la gloria, que la adopción, pues somos hijos de Dios a través de reconocimiento de Jesucristo, nos fuimos adoptados, ¿cierto? La gloria, ¿qué es la gloria? La gloria es el poder manifiesto de Dios, es decir, ahora nosotros tenemos derecho a recibir todos los beneficios del poder de Dios, ¿sí? El pacto de que Él será nuestro Dios nos cobija a nosotros. La promulgación de la ley. Es más, si ustedes no se dan en cuenta, pero a mí me sorprende ver muchas leyes y muchas famosas costumbres y muchos coach que hablan de principios y de cosas, y yo digo, pero si están hablando de la misma Biblia, cuando uno viene a ver todos los principios morales, éticos y todo,
están escritos en la Biblia desde mucho antes que los crearan. Y dice después, la ley, el culto, o sea, el servicio, el culto a Dios y las promesas. ¿Usted que se aferra? A las promesas que Dios le dio a quién? Al pueblo de Israel, no fueron dadas. Dice el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden a Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados descendientes. Mire claramente, y dice énfasis en que el Señor da claridad de que, o Pablo aclara, que nosotros recibimos la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y las promesas. Pero en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no porque de todos desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahí Dios empieza a mostrar que hubo unos que perecieron. ¿Sí? Miren que lo primero que dice Pablo es, ay hombre, yo hasta daría mi vida por ellos para ver si se les abren los ojos, pero no, porque estos pactos, estas promesas le fue dado a quién, a otro pueblo, le fue dado por herencia a los gentiles. Ahora, yo quiero llevarte a otro versículo para mostrarte que definitivamente así nosotros veamos que a los israelitas los han matado, ha habido el holocausto, les han hecho muchas guerras, que después vamos a hablar de todas las guerras que ellos han pasado. Siguen ahí vivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué sigue vivo? Y una de las cosas que quiero arrancar de tu mente, porque varios nos dicen, ay, pero pobrecitos, no, es que hace parte del plan de Dios, es muy fuerte, pero hay que orar por ellos y hay que admirarlos. ¿Sabe por qué? Porque el dolor de ellos es nuestro beneficio. Si usted nunca lo había entendido así, usted tiene que honrar al pueblo de Israel, porque el dolor de ellos es nuestro beneficio. Así como el dolor de Cristo en la cruz del Calvario fue por su bien, por su salvación, hoy el dolor del pueblo de Israel es el beneficio del gentil para que sea raptado en primer lugar antes que ellos. Y se lo voy a mostrar en Romanos 11, y ahí vamos a leer todo el capítulo. ¿Yo voy muy rápido o estoy siendo clarita? Bien clarita, estoy tratando de ser lo más claro. Ok, vamos a Romanos 11. Y Romanos 11 habla, ándale, ya son las 12, Señor. Pues rapidísimo para arrancar. ¿Hay preguntas? ¿Ninguno tiene preguntas? ¿Sí tiene preguntas? Ok, vamos a dar, y ya son las 11 para terminar a las 12. Entonces, Romanos, voy a leer súper rápido y voy a dejarlo en la mitad. Desde el 1 en adelante, vamos a leer todo el capítulo. Ok, el remanente de Israel. Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y una de las preguntas que muchos pueden hacerse es esta: si Israel es el pueblo escogido, ¿por qué ha sido un pueblo tan sufrido? Otra pregunta puede ser, ¿por qué vivieron el holocausto? ¿O por qué hay tanta lucha para darles un pedazo de tierra? ¿O por qué han tenido que enfrentar tantas guerras desde siempre? ¿Qué responde Dios? En ninguna manera. O sea, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, lo dice el Señor. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice Elías? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca al Dios de Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías también tuvo o vivió o sintió un momento del abandono de Dios. Por eso él oraba de esa forma. Pero ¿qué responde Pablo? En ninguna manera. O sea, ¿qué va a mostrar Dios? Nosotros vemos hoy en día, así haya sido un pueblo latigado, vemos la prosperidad del pueblo judío. Nosotros podemos ver y la fidelidad de ellos a Dios, a pesar de todo. Yo a veces me pregunto si los cristianos, si nos persiguen, así serían tan fieles. así es. No creo. Y mire algo, y le voy a leer una parte, porque es muy largo, pero le voy a leer solamente una parte del primer discurso del ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde él está dándole toda la gloria a Dios. Y dice así: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de creación, 7 países árabes declararon la guerra contra nuestro pequeño estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Eran 22.000 árabes alrededor del pueblo de Israel. Sin ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país de las Naciones Unidas lo que nos dio fue el 65% de su tierra era desierto, imagínense. El país estaba en la nada. Hace 35 años hemos luchado contra 3 ejércitos más poderosos en el Medio Oriente y nosotros los barrimos. Sí, en 6 días. Eso fue otra guerra que ellos tuvieron que duró 6 días. Hemos luchado contra las diversas coaliciones de los países árabes, de países árabes, que tienen ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre los hemos derrotado. Un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado cuya economía exportamos, voy a hacer ahí una interpelación. ¿Qué está diciendo él? Que a pesar de que que los atacaron, ellos derrotaron. Y después, ¿qué han logrado en muy poco tiempo? Tener un país, tener un ejército, tener una potente fuerza aérea, ser un estado cuya economía exporta millones de dólares, tener Intel, Microsoft, IBM, que desarrollan productos ahí para el mundo. Sus médicos han recibido muchísimos premios por investigaciones. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer en el desierto. Vendemos naranjas, flores nacidas en el desierto. Naranjas, flores, vegetales de todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tienen 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña y Alemania, con 350 millones de habitantes. Esos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel ahora es parte de las familias potentes nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente,
pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes ruinas humeantes de Europa, y ganamos nuestras guerras aquí con menos de nada. Hemos constituido un pequeño imperio de la nada. Amén. Continúa 2 hojas más. Este es el discurso. Diga que los Pero- periodistas que lo van a sacar. ¿Ah? Los periodistas que lo van a Ah, sí, esto es reciente, ahorita con el ataque. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que entender? Y me retomo el versículo bíblico para poder entender esto que está pasando, qué relación tiene con la palabra de Dios. Entonces vemos que en el 3, Elías estaba diciendo en el versículo 3, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Siempre ellos han tenido, pero un detalle, se lo voy a adelantar porque va después. Uno de los motivos, creería que es el principal. ¿Sabe por qué Satanás odia tanto a Israel? Primero, porque es el pueblo de Dios. Segundo, porque de ese pueblo vino el Mesías Amén. y está actualmente vivo y dándole salvación a muchos gentiles. Amén. Aleluya. Entonces, cierro en 5 minutos. Dice el versículo 4. Si estaban siguiendo, ¿no? Romanos 11, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así, dice, me he reservado, o sea, de ese pueblo que muchos han muerto, está diciendo: tranquilo, que yo me he reservado un número de hombres que se han mantenido firmes, que siguen creyendo en que yo soy su Dios, son sus Dios. Y dice, así también, o sea, así como tiene ese pueblo que no ha doblado rodilla delante de Baal, también tiene otro pueblo, que fue el adherido. Y dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado unción, nación santa, un remanente escogido por gracia. Amén. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia no sería gracia. Es decir, pues si se lo regalo, se lo regalo. No tiene por qué pagármelo, ¿no? Ya no es por gracia, sino por obras. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mire, está hablando claramente la palabra que el mismo Dios permitió que el pueblo de Israel fuera endurecido, es decir, que no aceptara a Jesús como su Señor y Salvador. Parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser redimidos por gracia. Se lo voy a leer. Entonces dice aquí: y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto en convite, en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales a espada para siempre. Está hablando de lo que Israel está viviendo, ¿sí? Y dice después: salvación a los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión, es decir, su dolor, sus guerras, su sacrificio, sus muertes, dice, si por su transgresión vino la salvación a los gentiles, y si por su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio,
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos algunos de ellos, porque sin su exclusión de la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también la masa restante lo es. Y si la raíz es santa, también las ramas lo son. Ahí vamos a, cuando vuelva a predicar, les continuaré. Pero básicamente lo leyeron, lo vieron con sus propios ojos. Dice: yo, el Dios de Israel, endurecí el corazón de los judíos para que tú y yo pudiésemos recibir salvación. Está escrito, clarísimo. ¿Sí? Después vamos a poder identificar los tiempos. Vamos a orar para poder entrar a preguntas. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque nos estés permitiendo dar este estudio, Señor. Porque sabemos que tú nos quieres hablar, Señor. Tú nos quieres llevar a una nueva dimensión de conocimiento, Señor, y de revelación. Porque sabemos que los tiempos son difíciles, Dios. Y así, Señor, como el pueblo de Israel ha podido permanecer, Señor, creyendo en ti durante tantos años, a pesar, Señor, de tanto dolor, de tanta opresión, de tantas guerras, de tanta muerte. Tú nos estás, Señor, también preparando a nosotros, porque tu palabra dice que aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Así que yo te pido, mi Dios, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que seas quitando toda venda mágica que Satanás haya querido colocar sobre nuestros ojos, Dios, para que podamos entender, Señor, tu palabra y podamos estar preparados, Señor, para que este remanente esté preparado, Dios, para la venida del novio que pronto será. Ayúdanos, Señor, a discernir estos tiempos. Ayúdanos a entender aún las noticias, Señor. Muéstranos durante la semana, Señor, más cosas para poder creer y ver, Señor, que tú estás con nosotros. Te pedimos revelación de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Preguntas. Dale. No sé si Perdón, con el micrófono, mami. Laurita, pasa el micrófono para que salga en la transmisión la pregunta. no sé si he entendido mal, pero he visto como si hiciéramos una separación entre Israel y nosotros los cristianos, a los que fuimos rescatados por gracia en el sacrificio de la cruz. Pero hay un pasaje en la Biblia que es Gálatas 3:28 que dice que no hay ni griego ni libre, sino que somos todos una nueva criatura en Cristo. O sea que ahí no importa si algunos somos griegos, algunos somos esclavos, algunos somos libres, si somos judíos, sino que lo importante es que nos veamos todos o uno en Cristo. Exactamente, listo. Me queda ahí como No, súper buena la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdate que el plan de Dios, para Dios un día puede ser 1000 años. Y en nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Es más, hay un salmo, si no estoy mal, un versículo que dice que el tiempo de Dios es más alto que nuestros pensamientos son mucho menores que los pensamientos de Dios, que el pensamiento de Dios es mucho más alto. Acuérdate que Dios se mueve en una dimensión en donde no tiene ni presente ni pasado. Para Él el presente es futuro, ¿cierto? Y sí, efectivamente lo que Él está diciendo es que dice, ya ni griego ni judío, ni... Vamos a buscar. Esclavo ni libre, Ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ni hombre ni Pero mujer, está hablando todos son delante de Dios iguales, ¿cierto? Son hijos de Él. Unos porque fueron tomados y otros porque fueron adoptados, ¿sí?
Pero eso no quiere decir que el pueblo de Israel tenga unos ritos, unas ceremonias, unas costumbres que son del pueblo judío y otras sean las que nosotros recibimos posterior a Cristo, ¿sí? Que Dios lo que hizo fue traer muchas cosas de la ley y es más, ampliar la magnitud de la obediencia que debíamos tener, ¿cierto? Por ejemplo, dijo Jesús, en el pasado, en la antigüedad, aquel que era encontrado con una mujer en la cama, ¿cierto? Era contado como adulterio. Pero hoy te digo, ¿a quién está hablando? Al pueblo cristiano. Hoy te digo, si con que tú nomás tengas el pensamiento con otra mujer que no sea tu esposa, ya has adulterado en tu corazón. Entonces digamos que lo que hay es la amplitud de la gracia, lo que hizo fue ampliar el espectro de la misma ley. Pero nosotros fuimos rescatados por gracia y ellos siguen bajo la ley. Entonces, aunque todos estamos nutridos por la misma rama, ¿cierto? Porque habla de la rama, de la misma raíz, gracias, de la misma raíz, nosotros seguiremos siendo el pueblo injertado con unas costumbres que no son las costumbres, pero ante los ojos de Dios, Él lo que ve es un solo árbol. ¿Me explico? Él ve un árbol porque la rama fue injertada, pero estos tienen sus costumbres. Ahora, cuando el pueblo de Israel sea llevado con Cristo, todos seremos iguales. ¿Ves? Ahí voy. Ahí está hablando también ese versículo acerca que la salvación está a disposición de toda la humanidad. Sí. De todo, precisamente lo quería buscar. Entonces, pero ya me llevo el judío. ¿Cómo? Esto se puede también entender más claro cuando se habla de las 60 semanas de la templo. Perdón, habla un poquito más fuerte, para que lo oigan ahí Que eso se puede entender más claro cuando se explique la profecía de las 70 semanas. Allí en la semana que falta, ahí se entiende esa parte. Entonces, vamos a ir al versículo. Vamos a leer desde el 24. Dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe al cristiano, al gentil. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ley. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Es decir, en la semana en la que el pueblo de Israel aunque hoy estamos, como te explicaba, en el mismo árbol, unos con unas costumbres, otros con otras costumbres, va a llegar un momento en que ese pueblo va a ser raptado y va a gobernar junto con el pueblo cristiano, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, aquí dice el anterior, pues todo lo que habéis sido bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. O sea, todos son uno. ¿Cuáles son en Cristo? Cuando el pueblo de Israel reciba a Jesucristo como el Mesías. Porque dice, todos son uno en Cristo. Si ellos aún no lo reciben, pues entonces todavía no son. ¿Me explico? Pero sí. Mira este análisis. Para el micrófono. Mira este análisis que yo veo. No va a haber paz en Medio Oriente hasta que no venga el príncipe de paz. No hay paz. Ese pacto no son reales porque siguen la guerra. Va a haber una paz, pero es una paz falsa. Exactamente. Eso lo explicaremos porque es parte del engaño del anticristo,
cuando viene alguien que se va a montar y va a firmar supuestamente una paz, que esa paz va a ser por 7 años y aparentemente van a tener paz, pero realmente no van a tener paz, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, realmente la verdadera paz es cuando Jesucristo regrese en el milenio. De acuerdo. Entonces, tiene que venir el príncipe de paz para que sea una verdadera paz, que es la que da Dios. Entonces yo te pregunto esto. Hoy nos están enseñando que debemos orar, interceder, como queramos llamarle, por el pueblo de Israel. Pero está dentro del reloj profético. Es decir, todo lo que está pasando en Israel está dentro del reloj profético. ¿Cuál es mi oración como cristiano? Misericordia de Dios. La oración sí puede ser misericordia de Dios, puede ser que Dios los levante, puede ser que sí, Dios los va a seguir rescatando. O sea, el hecho de que ellos vivan esa circunstancia no quiere decir que Dios no esté peleando con ellos. No, Eso bueno, quiere es el decir, pueblo de Dios. eso quiere decir que Él está permitiendo que seas latigado, por decir una palabra, con el fin de decirle a todo el mundo, mire, vea, es que yo soy el Dios, y aunque ustedes creían que estaban muertos, aunque ustedes creían que no le iban a poder hacer nada, que lo creyeron destruido, yo lo levanto de donde tú lo destruiste. ¿Sí? Por eso, ¿y mi oración como cristiano cuál es? Oye, Claro, misericordia. sí. Claro, que Dios envíe sus ángeles, que Dios los proteja, que Dios los levante, porque independientemente a todo, ellos son humanos y están sintiendo dolor por lo que está pasando. Con respecto a lo que Toño dice, aparte, tú puedes orar por muchas cosas por Israel, pero es que la Biblia dice que a los que bendigan a Israel los bendeciré. O sea, somos más beneficiados nosotros porque Dios no ha olvidado a su pueblo ni lo ha desamparado. Es parte de su plan, pero tú lo bendices y tú recibes bendición. Eso está en Génesis 12. Dice, todo aquel que le bendijere, será bendecido. Sí. Y todo el que te maldijere será maldecido. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bueno, yo tengo una pregunta, pero creo que me voy a... No, dale. Como posterior, porque... Dale. Bueno, dice que los primeros que se irían, los que ya murieron, ¿cierto? Que se hayan convertido, pero que estén muertos. Y digamos que de segundo, iríamos los que somos creyentes, que nos bautizamos y todo. Pero después de esto, ¿qué viene? O sea, ¿quiénes vienen o cómo Ok. el plan? Hay un tiempo en ese reloj profético que es el rapto. ¿Sí? Tesalonicenses habla explícitamente cómo va a ser el orden de ese rapto. Dice que primero los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí? Y posteriormente los que estemos vivos seremos transformados en los aires. ¿Para qué? Para que tanto los que murieron con Cristo como los que estaban vivos nos vayamos con Él. Ese es el encuentro del novio con la novia. Nosotros nos vamos, pero la gente se queda aquí. Mucha gente se queda. Acuérdense que hay unas profecías muy claras acerca de que uno se queda, uno se va. 5 vírgenes sensatas se van, 5 vírgenes insensatas se quedan. Y hay muchos otros donde dice, uno será tomado, uno será dejado. Eso que nos lleva a nosotros, que desafortunadamente el 50% de la iglesia de Cristo se puede quedar. ¿Sí? Espérate y verás. Entonces, ¿qué sucede? Si solamente ese 50% se va, queda un 50% que se quedó en la tribulación. Pero la redención para el gentil no es en la tribulación. La redención durante la tribulación es para el pueblo judío. ¿Sí? Y dice, después de eso, me salto, viene el tiempo del juicio. Entonces, ahí vienen los que quedaron. Y ahí sí dice que serán salvos por obras. Entonces dice, el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, aquellos que no fueron redimidos ni lavados por la sangre. Y dice que entonces ahora sí todo el mundo va a venir al juicio. ¿Sí? Y entonces le va a decir, bueno, ¿qué fue lo que tú hiciste en vida? Ah, no, tú hiciste muchas cosas malas, pero estas buenas, ¿qué dice el juez? Sí, aceptada, porque fueron más las cosas buenas que hizo que las malas. Nosotros ahora lo estamos ganando por gracia. Sí, y después de eso, del juicio, ahí sí viene el milenio. Mi otra pregunta es que leyendo me causó admiración, ¿por qué en el aire? Ok. ¿Quién es el príncipe de este mundo? No, Señor Jesucristo, no, Satanás.
Jesucristo es el príncipe, eso lo voy a enseñar. Pero Jesucristo es el príncipe de este mundo. Él no pisa la tierra. Perdón, Satanás es el príncipe de este mundo. Yo leí usted haciéndome confundir. Satanás es el príncipe de este mundo. Él no va a pisar la tierra, porque todo esto que está aquí está podrido y fue entregado a Satanás. Y él viene en los aires y ¡fum!, se lleva a su iglesia. Y es así, un abrir y cerrar de ojos. Es decir, Satanás no se va a dar ni cuenta, no va a poder hacer nada para que su iglesia se desaparezca. Le va a pasar como cuando él creyó que había vencido a Jesucristo y dijo: ¡ah, lo maté! Ahora sí se fue para el infierno y lo tengo yo ahí atrás, parado en el Seol. Lo que él no se imaginaba era que Jesucristo iba a resucitar, y además de que iba a resucitar, iban a resucitar con ellos muchos que fueron y dieron testimonio, y que él se iba a llevar cautivo a la cautividad. Entonces no se la pilló Satanás, y así va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué en los aires? ¿Por qué en un abrir y cerrar de ojos? Por eso hay que estar siempre listos. Preguntas. ¿Listo? ¿Ninguna? ¿Puedo hacer un aporte a lo que...? Sí, claro. O sea, yo tengo. O sea, lo que tú explicaste ahorita en lo espiritual también tiene una razón natural. Entonces, las nubes que están en el cielo tienen dos polos. Entonces sabemos como una batería tiene un polo arriba positivo y abajo tiene un polo negativo. Entonces, porque por ejemplo cuando se forman los rayos dentro de las nubes es que hay un cambio de electricidad entre el polo negativo que está abajo, que es lo que nosotros vemos, por así decir, y los polos positivos que están arriba de la nube. Entonces, podemos decir que, pues, si nosotros combinamos estos dos polos, pues naturalmente nunca pueden estar juntos, por así decirlo. Digamos, siempre va a estar positivo en un lado, negativo en otro lado, aunque pues se necesita una conexión. Por ejemplo, para que haya electricidad siempre está el polo negativo de un lado y el polo positivo del otro lado. No podemos tener una batería que tenga los dos polos en un solo punto, exactamente. Entonces, así como Satanás es el príncipe de la tierra, digamos que él gobierna lo que está aquí abajo, que significa que él está en el lado negativo de lo que está en la tierra. En cambio, arriba en los cielos tenemos el lado positivo. Como acabé de decir, el lado positivo y negativo nunca se puede juntar en un solo polo. Por eso vamos a ser arrebatados hacia donde él no puede, hacia el polo donde él no puede estar. No, yo no he leído mucho del tema, pero muchos versos bíblicos hablan de que nosotros somos ahora el pueblo de Dios, ¿ya? Y que somos, por decirlo así, la Israel celestial. Llaman, y he visto como es, muchos hombres de Dios diciendo que, o sea, la iglesia que fue redimida por Cristo, que nosotros los cristianos somos la Israel celestial. O sea, como desacreditando, o no sé si de alguna otra manera, a la Israel natural de ahora. O sea, que lo que importa somos nosotros, no. Así es. Por eso hice la salvedad en un principio, que hay muchas doctrinas que dicen esto, ¿cierto? Pero que definitivamente Israel sigue siendo. Ahora, tenemos que entender algo. El Dios celestial hizo el pacto con Israel. Y el nuevo pacto, ¿cierto?, fue hecho de Jesús. Nosotros somos la novia de Jesús. ¿Sí? Somos el pueblo de Jesús. Dios, Israel es el pueblo del Padre Celestial. Y algún día es el pueblo natural. El pueblo natural. Nosotros somos el pueblo espiritual. Y no como pueblo adquirido. Por eso, Entonces, ahora, de todas maneras, eso vamos a despejarlo, inclusive leyendo este mismo Romanos 11, que me quedó por la mitad, y vamos a dar mayor amplitud a eso. Pero sí, eso pasa, y hay doctrinas, y por eso yo hice la salvedad de una cosa y otra, pero vamos a profundizarlo más con versículos bíblicos para que lo podamos ver en la próxima sesión. Bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú
inquietándonos durante este tiempo, seas cubriéndonos con tu sangre preciosa. No aceptamos regalación del enemigo, ni aceptamos venganza, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te clamamos, Dios, que nos lleves a nuestras casas con bien, Señor. Cuida a nuestra familia y que nada pueda tocarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con la autoridad que me ha sido dada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.